Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, que juntos estamos aquí para compartir esta palabra de Dios, estas lecturas en la Biblia en 100 días. Hoy vamos a estar leyendo Proverbios 26 al 31, vamos a estar leyendo Salmo 103 y terminaremos con Segunda de Reyes 16 al 20. Te invitamos para que busques tu Biblia y te unas a nosotros a leer esta palabra. Ya hoy estamos en el día 48. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad, Padre, de poder estudiar tu palabra, de poder leerla y de poder así, Señor, permitir que muchas vidas, Padre amado, puedan leer tu palabra, Señor, y aquellos que no puedan leer, Señor, puedan edificarse escuchando tu palabra. Oh Dios mío, Señor, que la misma, Padre, Señor, se meta en lo más profundo de nuestros corazones y haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar con el libro de Proverbios, capítulo 26 al 31. Y estamos leyendo la Biblia, lenguaje actual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es posible imaginar que caiga nieve en la selva, ni que llueva en el desierto, ni que se alabe un tonto. La maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. Para el caballo el látigo, para el burro el freno, para el necio el garrote. No te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. Pon el tonto en su lugar para que no se crea muy sabio. Enviar como mensajero a un tonto da lo mismo que no enviar a nadie. Dime de qué sirve que el tonto diga proverbios, y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes. Dime de qué sirve alabar al tonto, y te diré de qué sirve un arco sin las flechas. Un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en las manos de un borracho. Tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un tonto le des trabajo en tu casa. El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Al que es perezoso hasta comer le cuesta trabajo. El perezoso se cree muy sabio, piensa que no hay nadie como él. Tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos como querer agarrar por la cola a un perro bravo. Como un loco que lanza piedras al aire es quien engaña al amigo y dice que está bromeando. El fuego se apaga si no se le echa más leña y el pleito se acaba si no siguen los chismes. ¿Y en qué se parecen la leña y el peleador? En que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito. Los chismes son muy sabrosos, pero también hacen mucho daño. Los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. El que esconde sus rencores en el fondo es un mentiroso. No creas lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero busca hacerte daño. Miente al decir que te quiere, pues todos saben que te odia. No abras zanjas si no quieres caer en ellas. No hagas rodar piedras si no quieres que te aplasten. Quien miente no se quiere a sí mismo y quien a todos alaba se busca problemas. Proverbios capítulo 27.
No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presuma de ti mismo, deja que te alaben los demás. Las piedras son pesadas y la arena también. Pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como un pájaro sin nido. Como un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieran humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que se compromete a pagar las deudas de un desconocido y se enreda con una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Peor que gotera en día lluvioso es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos reflejan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas: la tumba, la muerte y la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara, pero al necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Las riquezas no son eternas, ni el dinero te dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso, cuida bien de tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrás alimentar a tu familia y a ti y hasta a tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con ese dinero comprar un terreno. Proverbios 28. El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo esté persiguiendo. En un país lleno de maldad, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley, el que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Al que presta dinero y luego exige que se le devuelva el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Aunque el rico se crea muy sabio, el pobre, con su inteligencia, se da cuenta que el rico no es más que un tonto. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo.
Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caerán en la desgracia. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar, en robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. El que mata a otro no merece ayuda, tarde o temprano le pasará lo mismo. El hombre honrado quedará a salvo, el de mala conducta un día caerá. El que trabaja tendrá suficiente comida, pero el que no trabaja acabará en la pobreza. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. No aceptes ser testigo falso contra ninguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Quien solo vive pensando en el dinero acabará más pobre de lo que se imagina. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. El necio confía en sí mismo, el sabio se pone a salvo. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse, pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos. Capítulo 29. Quien no acepta las reprensiones será destruido, y nadie podrá evitarlo. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. El que ama la sabiduría trae alegría a su padre. El que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. El rey que hace justicia da seguridad al país. El que solo cobra los impuestos lleva al país a la ruina. Quien mucho alaba al amigo, mucho le engaña. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con alegría. La gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero a los malvados eso no les preocupa. Los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los labios sabios siembran la paz. Solo burlas y enojos saca el sabio, que discute con un tonto. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. Al pobre y al que lo maltrata, Dios le ha dado la vida. El rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Donde aumentan los malvados, aumenta la maldad, pero la gente buena los verá fracasar. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Si empiezas por consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo. La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. No busques la amistad del gobernante,
para que Él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues Él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. Proverbios 30. Estas son las palabras de Agul, hijo de Jaque de Masa. Agul les habló a Itiel y a Ucal de la siguiente manera. Soy el más ignorante entre los ignorantes, no tengo capacidad de razonar. No tengo sabiduría y mucho menos conocimiento de quién es Dios. Al cielo nadie ha subido, del cielo nadie ha bajado. No hay nadie que pueda retener el viento en el puño, ni envolver el mar en un manto. Nadie sabe quién puso los límites de la tierra, nadie lo conoce, nadie sabe quién es su hijo. Toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como un escudo a los que buscan su protección. No añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. Dios mío, antes de mi muerte concédeme solo 2 cosas, y no me las niegues. Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda la falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. No hables mal de un esclavo ante su amo, porque el esclavo podría hablar mal de ti y quedarás en ridículo ante todos. Algunos hablan mal de sus padres y hasta los maldicen. Hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Hay quienes se creen superiores y a todos miran con desprecio. Hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. La chupasangre tiene 2 hijas. Una se llama Dame y la otra Dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues éste siempre quiere más y más. Hay 3 y hasta 4 cosas que nunca están satisfechas. La mujer estéril que pide hijos, la tierra que pide agua, el fuego que pide más leña y la tumba que pide más muertos. El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Hay 3 y hasta 4 cosas que me parecen increíbles y que no alcanzo a comprender. ¿Cómo saber que un águila ha pasado por el cielo? ¿Cómo saber que una serpiente ha pasado por una roca? ¿Cómo saber que un barco pasó por el mar? ¿Y cómo saber que un hombre se acostó con una mujer? La mujer infiel se acuesta con otro hombre, luego se baña y dice, aquí no ha pasado nada. Hay 3 y hasta 4 personas que la tierra no soporta y que la hacen estremecer. El sirviente que llega a gobernar, el tonto cuando llega a ser muy rico, la mujer infiel que se vuelve a casar y la sirvienta cuando llega a ser la señora de la casa. Hay 4 cosas en el mundo que a pesar de ser pequeñas, son más sabias que los sabios. Las hormigas, insectos muy pequeños, que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Los tejones, animalitos que por ser indefensos hacen sus cuevas sobre las rocas. Los saltamontes que aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército. Las lagartijas que son fáciles de atrapar, pero viven libres en los palacios. Hay 3 y hasta 4 cosas que caminan con elegancia. El león con su gran melena, que sin miedo reina en la selva. El gallo vanidoso con su roja cresta. El carnero de la montaña con sus enormes cuernos. Y el rey con su corona de oro que marcha frente a su ejército. Si te portas como un tonto y te crees muy importante y haces planes contra otros, ten presente lo siguiente. Si bates la leche, sacarás mantequilla. Si te suena fuerte la nariz, te sacarás sangre. Y si buscas pleitos, pleitos tendrás. Proverbios 31,
Con estas palabras, el rey Lemuel fue educado por su madre. Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejo podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues te han llevado a la ruina y han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y no tienen ya esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos, habla en favor de ellos, hazle justicia, defiende a los pobres y a los humildes. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien, nunca nada le sale mal. Sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes que de muy lejos trae su comida. Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos y asigna las tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de un campo y con sus ganancias lo compra. Planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio le marche bien. Hasta toda la noche hay luz en su casa porque toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, porque todos en su casa andan siempre bien abrigados. Toma telas de lino y de púrpura, y ella misma hace colchas y hace vestidos. En la ciudad y en el país, su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica los vende a los comerciantes. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría, enseña a sus hijos con amor, siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión, solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Amén. El Salmo 103. Te alabaré con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con toda la fuerza de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo, no nos guarda rencor para siempre, no nos castigó como merecían nuestros pecados y nuestras maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos, del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita.
Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Mi Dios es el Rey del cielo, es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos, que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Ustedes, sus ejércitos, que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas, que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Amén, aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 16. Acaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar en Judá a los 16 años, cuando Peca ya tenía 17 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén. Su reinado duró 16 años. Y tampoco siguió el ejemplo de David, su antepasado, sino que desobedeció a Dios. Este hombre hizo quemar a su hijo como un sacrificio en honor de un Dios falso, y así siguió la costumbre vergonzosa de las naciones que Dios había expulsado del territorio israelita. Ofreció sacrificios y quemó incienso a los dioses en los pequeños templos de las colinas y bajo la sombra de los grandes árboles. Para ese tiempo, Resín, rey de Siria, había recuperado para su país la ciudad de Elá y había expulsado de ella a los de Judá. Hasta el momento en que esto se escribió, los sirios continuaban viviendo allí. Después de esto, Resín y Pekah, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén con el fin de atacarla. Sin embargo, aunque rodearon la ciudad, no pudieron vencer a Acaz. Acaz tomó oro y plata del templo de Dios, del tesoro del palacio, y se lo envió de regalo a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, y le mandó este mensaje: yo soy tu humilde servidor, solo en ti encuentro protección. Ven y líbrame de los reyes de Siria y de Israel que me están atacando. Tiglat-Pileser decidió ayudar a Acaz, atacó a Damasco, la capital de Siria, conquistó la ciudad, mató al rey Resín y llevó prisioneros a los habitantes de allí y los dejó en Kir. Cuando Acaz fue para Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, vio un altar que había allí, le gustó ese altar. Entonces envió a Urías, un sacerdote, a que hiciera un dibujo exacto de ese altar con todos sus detalles, y Urías construyó ese altar siguiendo las instrucciones que Acaz le había mandado y lo terminó antes de que éste regresara. Cuando Acaz regresó de Damasco, fue a ver el altar y ofreció un sacrificio sobre él. Presentó una ofrenda de cereales y derramó vino sobre el altar y un poco de la sangre de los sacrificios de la reconciliación. Después de esto, Acaz quitó el altar de bronce que estaba frente al templo de Dios y lo puso a un lado, y en su lugar puso este altar que él había mandado a construir. Luego le ordenó al sacerdote Urías que usara ese altar que acababa de construir para ofrecer los sacrificios de la mañana, para la ofrenda de cereales por la tarde y para los sacrificios de animales quemados y las ofrendas de cereales y de vino de todo el pueblo. Y le dijo que rociara ese altar con la sangre de los animales sacrificados. El altar de bronce lo usaré solo para consultar a Dios. Urías hizo todo lo que el rey Acaz le mandó. Después el rey quitó los 10 recipientes de bronce, el gran tanque de agua que estaba encima de los toros de bronce, y lo colocó sobre una base de piedra. Quitó del templo la sala que solo se usaba los sábados para la adoración. Quitó la entrada reservada para el rey. Hizo todo esto con el fin de agradar al rey de Asiria. Todo lo que hizo acá está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David.
en la misma tumba de sus antepasados, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Capítulo 17 de Segunda de Reyes. Osea, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel cuando Acaz tenía 12 años, gobernando ya sobre Judá. Este reinó 9 años, durante los cuales vivió en Samaria. Oseas desobedeció a Dios, aunque no tanto como los reyes de Israel anteriores a él. Salmanasar, el rey de Asiria, atacó a Oseas, lo dominó, lo doblegó a pagarle impuestos. Un día Oseas se rebeló y envió hombres a Lais con un mensaje para el rey de Egipto. Pero un día Oseas se rebeló, envió hombres a Lais con un mensaje para el rey de Egipto y no le pagó los impuestos a Salmanasar, como lo había hecho en años anteriores. Cuando el rey de Asiria lo descubrió, lo mandó a arrestar y lo puso en la cárcel. Después invadió todo el país. Fue a la ciudad de Samaria y la estuvo atacando durante 3 años. Al final, a los 9 años del reinado de Osea, el rey de Asiria se apoderó de Samaria. Se llevó prisioneros a los israelitas hasta su país. Los ubicó en Alá, en la región del río Abor, en Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado en contra de su único y verdadero Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del rey. Ellos adoraron a otros dioses y siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. También trataron de ocultarle a Dios su mal comportamiento y construyeron otros altares de adoración, tanto en las ciudades grandes como en las torres de vigilancia. Hicieron imágenes de la diosa Astaré y las pusieron en todas las colinas y debajo de la sombra de todos los grandes árboles. También quemaron incienso como hacían las naciones paganas. Y así desobedecieron a Dios, por eso Dios se enojó, pues adoraron los ídolos, aunque Él se los había dicho, se los había prohibido terminantemente. Por medio de los profetas, Dios les había advertido muchas veces que dejaran de hacer lo malo y obedecieran los mandamientos que Dios les había dado. Pero ellos no hicieron caso, no confiaron en Dios, sino que fueron tercos como sus antepasados. No obedecieron los mandamientos, no obedecieron el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Adoraron ídolos que no valían nada y por eso ellos mismos llegaron a ser un pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas, aunque Dios les había dicho que no estaba bien hacerlo. Desobedecieron todos los mandamientos de su Dios y fabricaron 2 toros de oro para adorarlo. Además hicieron una imagen de Astaré y adoraron a Baal, adoraron al sol, la luna y las estrellas. Quemaron a sus dioses, sus hijas, para ofrecerlos como sacrificios. Consultaron a adivinos y brujos que pretendían saber el futuro y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. Dios estaba tan enojado con los israelitas que los abandonó y dejó que se los llevaran prisioneros. Los únicos israelitas que Dios no entregó como prisioneros fueron los de Judá. Sin embargo, ellos tampoco obedecieron los mandamientos de Dios, sino que siguieron las mismas costumbres de los de Israel. Entonces Dios también los abandonó y los hizo sufrir, pues dejó que sus enemigos los atacaran y los vencieran. Cuando Dios quitó del trono de Israel a los descendientes de David, los israelitas nombraron a rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien los hizo apartarse de Dios y pecar en gran manera. El pueblo de Israel no dejó de cometer los mismos pecados que Jeroboam había cometido. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Abá, Amá y Serfabaín, y la ubicó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas que antes vivían allí. Así que esa gente se apoderó de Samaria y habitó en sus ciudades. Desde un principio no mostraron ningún respeto a Dios, por eso Él les mandó leones que atacaron a algunos de ellos. Entonces le dijeron al rey de Asiria: la gente que usted llevó a vivir en las ciudades de Samaria no sabe cómo adorar al Dios de este lugar. Por ese motivo Dios le envió leones que los están matando.
Al escuchar esto, el rey de Asiria ordenó: envíen a uno de los sacerdotes israelitas que trajeron a vivir a Siria para que viva allá y les enseñe a adorar a su Dios. Así que uno de los sacerdotes que habían echado de Samaria fue a vivir a Betel y les enseñó a adorar a Dios. Pero cada pueblo se fabricó su propio Dios en la ciudad donde habitaba, y lo puso en los pequeños templos que los samaritanos habían construido en las colinas. Los de Babilonia hicieron una imagen de su dios Sucot-Benot, los de Cuta una de Nelgal, y los de Amat una de Asimá. Los de Abá fabricaron una imagen de Nisas y otra de Tartá, y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos y los ofrecían como sacrificio a Adramelech y Anamelech. Además, aunque ellos adoraban a Dios, eligieron sacerdotes de su pueblo para ofrecer sacrificios en los pequeños templos de las colinas. Así que adoraban al Dios verdadero, pero también a sus propios dioses, como hacían en los países de los que venían. Ellos continuaron así hasta el momento en que se escribió esto, pues no adoraron a Dios ni obedecieron los mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel. Dios le había dicho: no adoren otros dioses, no se inclinen ante de ellos, no les ofrezcan sacrificio. Yo soy el Dios verdadero, adórenme a mí y ofrézcanme sacrificio solo a mí. Pues yo fui el que los saqué de Egipto mostrando mi gran poder. Sin embargo, estas naciones no obedecieron a Dios, sino que siguieron las costumbres que tenían antes. Adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. Y los que nacieron después siguieron haciendo lo mismo hasta el momento en que esto se escribió. Segunda de Reyes nos dice que Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Oseas tenía ya 3 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén. Su reino duró 29 años. La madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho David. Quitó los pequeños templos de las colinas. Destruyó las imágenes de Astaré. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como a un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Siempre le fue fiel a Dios, obedeció todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso Dios siempre lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Un día Ezequías se puso en contra del rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. También venció a los filisteos que estaban en los pequeños poblados y en las ciudades hasta Gaza y su frontera. Durante el 4.º año del reinado de Ezequías, llegó Salmanasar, el rey de Asiria. Rodeó la ciudad de Samaria. Era el 7.º año del reinado de Oseas en Israel. Después de mantener rodeada la ciudad durante 3 años, se apoderó de ella. Luego Salmanasar llevó a los israelitas a Asiria y los ubicó en Alac, junto al río Abor, en la región de Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la ley que Dios le había dado por medio de Moisés, ni fueron fieles al pacto que habían hecho con él. Ezequías tenía ya 14 años gobernando cuando el nuevo rey de Asiria, llamado Senaquerib, atacó todas las ciudades de Judá y las conquistó. Ezequías mandó entonces un hombre a Laquis, donde estaba el rey de Asiria, con el siguiente mensaje: hice mal en negarme a pagar los impuestos. Retírate de mi país y yo te pagaré lo que tú me pidas. Entonces Senaquerib le pidió a Ezequías un impuesto de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías le dio toda la plata que encontró en el templo de Dios y en los tesoros del palacio. También quitó el oro de las puertas del templo y de sus marcos que él mismo había mandado poner, y se lo entregó a Senaquerib. Senaquerib envió desde Laquis a 3 de sus oficiales de confianza al frente de un poderoso ejército para atacar a Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al canal del estanque de Siloé, por el camino que va a los talleres de los teñidores de telas, y mandaron a llamar a Ezequías. Pero el rey no salió, sino que envió a Eliaquim, encargado del palacio, y a Cesna y a Joá, sus 2 secretarios. Entonces uno de los oficiales asirios le dio este mensaje para Ezequías: el gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle.
Para triunfar en la guerra no bastan las palabras. Hace falta un buen ejército, un buen plan de ataque. ¿En quién confías que te atreves a luchar contra Argelia Siria? ¿Acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son como una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Y si me dices que confías en tu Dios, entonces ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo los adore solamente en Jerusalén? Tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y los carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido para destruir este país porque Dios no nos ordenó hacerlo. Entonces Eliaquim, Sebna y Joa le dijeron al oficial asirio: por favor, no nos hable usted en hebreo, háblenos en arameo, porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. El oficial asirio les respondió: el rey de Asiria me envió a hablarles a ellos y no a ustedes ni a Ezequías, porque ellos, lo mismo que ustedes, se van a quedar sin comida y sin agua. Será tanta el hambre y la sed que tendrán que hasta se comerán sus propios excrementos y se beberán sus propios orines. Después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo: escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios porque él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus árboles y beberse su propia agua. Después los llevaré a un país parecido al de ustedes, donde hay trigo, viñedos, olivos y miel. Allí podrán vivir bien y no morirán. No escuchen Ezequías, pues él los engaña a decirles que Dios los va a salvar. A otras naciones sus dioses no le pudieron salvar. Ni los dioses de Amad, Alpaz, Sefalbaín, Iba y Ena pudieron salvar a Samaria de mi poder. Así que no esperen que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén. La gente se quedó callada, porque el rey les había ordenado no contestar. Después Eliaquim, Sebna y Joa rompieron sus ropas en señal de angustia y fueron a contar al rey Ezequías lo que había dicho el oficial asirio. Capítulo 19. Cuando el rey Ezequías escuchó el mensaje de Senaquerib, se puso muy triste y para mostrarlo se rompió las ropas, se puso sus ropas ásperas y se fue al templo. Luego le pidió a Eliaquim, a Sebna y a los sacerdotes más ancianos que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Como ya se había dicho, Eliaquim era el encargado del palacio y Sebna era el secretario del rey. Todos ellos fueron vestidos con ropas ásperas para mostrar su tristeza. Y le dijeron al profeta: el rey Ezequías dice que hoy es un día de luto, de castigo y de vergüenza. Ya hemos perdido las fuerzas. Estamos completamente desanimados. Ojalá que Dios haya escuchado los insultos que el oficial de Senaquerib lanzó en contra del Dios de Israel y que lo castigue. Pídele a Dios que ayude a los israelitas que aún quedan con vida. Isaías le respondió: denle a rey este mensaje de parte de Dios. No tengas miedo de los insultos de este soldado. Yo haré que el rey Senaquerib reciba una mala noticia que lo obligue a regresarse a su país, y allí lo matarán. El oficial asirio se enteró de que Senaquerib, su rey, se había ido de la ciudad de Laquis, y entonces se fue a Jerusalén y encontró a Senaquerib luchando contra Libna. Allí Senaquerib supo que el rey Tir-Aca de Etiopía había salido a luchar contra él. Entonces le mandó de nuevo mensaje a Ezequías: Ezequías, rey de Judá, tú confías en tu Dios, pero no te dejes engañar por él cuando te dice que yo no conquistaré a Jerusalén. Como bien sabe, los reyes de Asiria han destruido por completo a cuanto país quisieron. No creas que tú te vas a salvar. Cuando mis antepasados destruyeron a países como Gozán, Harán, Rezef y a la gente de Betedén, que vivía en Telasar, ni sus dioses pudieron salvarlo. Tampoco pudieron los reyes de Amá, Arpá, Sefalbaín, Iba y Ena. Entonces Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró, diciendo: Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra.
Préstanos atención, mira lo que nos está sucediendo. Escucha lo que dijo Senaquerib para ofenderte a ti, el Dios de mi vida. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido a los países y a sus territorios y que han echado sus dioses al fuego, pero en realidad esos no eran dioses, sino imágenes de madera y de piedra hechas por las manos humanas y por eso fueron destruidas. Dios nuestro, te rogamos que nos salve del poder de los asirios, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Después Isaías le mandó este mensaje a Ezequías: nuestro Dios, el Dios de Israel, ha escuchado tu oración. Esto es lo que Dios dice de Senaquerib: a ti, Senaquerib, Jerusalén te desprecia. Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. ¿A quién le insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros, los pinos más altos y hermosos. Tú dices que has llegado a los lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. Presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Pero ¿acaso no sabes, Senaquerib, que fui yo quien te permitió hacerlo? Desde los tiempos antiguos he planeado lo que ahora sucede. Por eso destruyes ciudades fortificadas y las transformas en un montón de escombros. Por eso dejas sin fuerza a sus habitantes y los confundes y llenas de miedo, y se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Senaquerib, yo sé todo lo que haces, sé a dónde vas, sé a dónde vienes, y sé que te enojaste contra mí. Te enfureciste y te llenaste de orgullo, pero yo voy a ponerte un gancho en la nariz, como se les pone a los bueyes, y un freno en la boca, como se les pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino por donde viniste. Después Isaías continuó diciéndole a Ezequías: voy a darte una señal de que te hará saber lo que va a pasar. Este año y el próximo, lo único que el pueblo comerá será el trigo que crece por sí solo. Pero en el tercer año ya podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer las uvas. Los habitantes de Judá que aún queden con vida serán como árboles bien firmes que produzcan mucho fruto, porque no todos en Jerusalén morirán de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará esto porque los ama mucho. Dios quiere que sepa que Senaquerib no entrará a Jerusalén, no disparará ni una sola flecha, no la atacará ni construirá plataformas para subir por sus murallas. Tendrá que volver por donde vino. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio. Y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. Entonces Senaquerib regresó a su país y se quedó en la ciudad de Nínive. Pero un día, mientras Senaquerib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo mataron, y luego escaparon a la región de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esar-Adón. Y el capítulo 20. En esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios te dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo: vuelve y dile al rey que yo, el Dios de sus antepasados, David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir al templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria.
Isaías fue y le dio el mensaje a Ezequías, luego ordenó preparar una pasta de higos y que se la pusieran a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. Ezequías le preguntó, ¿y cómo voy a saber que sanaré y que podré ir al templo dentro de 3 días? ¿Qué señal me vas a dar? Isaías le respondió, dime tú qué señal prefieres. ¿Quieres que la sombra en el reloj del sol se adelante 10 grados o que prefieres que retroceda? Ezequías contestó, que la sombra se adelante es fácil, lo difícil es que la sombra retroceda. Prefiero que retroceda 10 grados. Isaías le rogó a Dios que lo hiciera así y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Acaz. Merodach-Baladán, hijo de Baladán, que era rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo y así que le envió mensajeros con carta y un regalo. Ezequías les dio la bienvenida, les mostró todos los tesoros del palacio, el oro, la plata, los perfumes, los aceites finos, las armas y todo lo que había en las bodegas. Recogieron todo el palacio, el reino, y no hubo nada que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le preguntó, ¿y esa gente de dónde vino? ¿Qué te dijeron? Ezequías respondió, vinieron de Babilonia, que es un país muy lejano. Ezequías le preguntó, ¿qué vieron en tu palacio? Ezequías le contestó, todo, les mostré todo lo que tengo en mi palacio y en mis bodegas. Y entonces Isaías le dijo, escucha este mensaje de parte de Dios. En el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. También a algunos de tus hijos se los van a llevar a Babilonia y allí los harán esclavos y no les permitirán tener descendientes. Ezequías pensó que por lo menos vivirían seguros y en paz mientras él fuera rey, así que le respondió Isaías, si así lo quiere Dios, está bien. Todo lo que hizo Ezequías, todas sus hazañas y cómo construyó el estanque y el canal para llevar agua a la ciudad, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados. Su hijo Manasés reinó en su lugar. Amén. Damos por terminadas las lecturas. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos. Que Dios me los guarde. Y nos vemos en el día número 49. Amén.